Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Te saluda Claudia Gaviria para compartir el mini devocional de esta semana que, como siempre te digo, espero sea de bendición en tu vida como lo ha sido en mi propia vida. Antes de comenzar, quisiera darle gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir su palabra viviente con todos ustedes y darle gracias a Dios porque a pesar de todo lo que acontece en nuestro mundo hoy, su palabra sigue siendo predicada, su palabra sigue siendo escuchada y su palabra sigue moviéndose con poder en medio de todos nosotros. Así que te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y vamos a estar leyendo del versículo 21 en adelante. Vamos a caminar a través de una historia que envuelve a varias personas y que se aplica a tu vida y a mi vida hoy. Así que oro para que el Señor nos hable a través de su palabra y con el poder de su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual y nosotros podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy y lo más importante, nos apunte a Jesucristo, a querer vivir, caminar con Él, tener una relación personal con nuestro Señor y Creador. Entonces, Marcos capítulo 5, versículo 21, dice así: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Quiero darles un poco de contexto de cómo empieza este versículo 21 en adelante. Acá vemos que a Jesús lo seguían multitudes y esta gran multitud que menciona el versículo 21 y que lo esperaba en la orilla es la misma multitud que lo despidió a finales del capítulo 4, cuando Jesús cruzó el mar de Galilea con sus discípulos y se desató una gran tormenta. Recuerdan que el Señor con su voz reprendió al viento y calmó las olas y los discípulos quedaron sorprendidos, y que cuando llegaron al otro lado el Señor se encontró con un hombre que estaba poseído por espíritus malignos y fue liberado de una legión de demonios que por mucho tiempo lo tenían atado. Entonces aquí el Señor vuelve y regresa y esta multitud, parece que, según dice acá, gran multitud, eso significa que más personas se habían unido a esperar a que el Señor regresara de nuevo al otro lado del mar. Entonces, Marcos 5:22 dice: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Algo muy interesante es que los líderes de la sinagoga eran personas muy admiradas en esa cultura y eran personas muy respetadas en esa sociedad. Y acá dice que este líder llamado Jairo, al ver a Jesús, cayó postrado a sus pies. Este es un acto muy significativo porque muchos de estos líderes religiosos estaban ligados con los fariseos y muchos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, y que este hombre venga y se postre a los pies de Jesús delante de esta gran multitud de testigos es algo sorprendente y bastante significativo. Sigamos versículo 23, dice: y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Acá nos damos cuenta que Jairo tenía una hija, su única hija de hecho, y más adelante nos vamos a dar cuenta que tenía 12 añitos. Jairo cree totalmente que Jesús puede sanar y salvar la vida de su hija y le ruega que vaya con él hasta su casa donde estaba su hijita moribunda a punto de morir. La gente sabía, la multitud ya había escuchado y ya había visto a Jesús sanar enfermos. Marcos capítulo 1, versículos 33 y 34 dice, no tienes que buscarlo, que el pueblo se juntaba en las puertas a mirar a Jesús sanar a muchas personas y diversidad de enfermedades y expulsar muchos demonios. Así que la gente conocía y sabía de Jesús. Versículo 24, Jesús fue con él
y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Jesús comienza entonces a caminar con Jairo y sus discípulos hacia donde está su hijita, hacia su casa, y esta gran multitud que lo despidió, lo esperó, ahora lo recibió, ahora caminan con él y lo siguen, van siguiéndolo apretujado. Eso significa hombro con hombro, uno encima de otro. No olvidémonos de distanciamiento social en este tiempo, todos tratando de ver qué iba a enseñar el maestro, tratando de ver cuál era el siguiente milagro que Jesús iba a realizar. Versículos 25 y 26 dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Hagamos otra pausa acá y hablemos de esta mujer que sale entre la multitud y que tiene la palabra sufrimiento descrita por toda su vida. Dice aquí en este versículo que por 12 largos años, lo que tenía de vida la hija de Jairo tenía de padecer de una hemorragia incurable esta pobre mujer. Y dice aquí incurable porque dice que había visitado varios médicos a través de 12 de los años, pero nunca mejoró. Ella se encontraba experimentando dolor y sufrimiento físico, además de sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la ley judía decía que por su condición ella estaba ceremonialmente impura, inmunda. Por lo tanto, estaba excluida de la sociedad, no era bienvenida en la sinagoga, en el templo, no era bienvenida entre las multitudes, no era bienvenida entre la gente. Y esto hacía que sufriera espiritualmente, además sufrimiento social, porque se sentía rechazada, impura, sucia, no podía tocar a nada ni a nadie porque lo que tocaba contaminaba. Imagínense nada más, 12 años excluida de tener contacto social por su condición. Ahora con el COVID en nuestros tiempos, cuando alguien ha estado expuesto al virus o ha tenido el virus, ha estado contagiado, necesita aislarse, necesita entrar en cuarentena y quizás por 7, 10 o 14 días no tener contacto social con nadie. Y casi que se siente raro cuando una persona dice: ¿tienes COVID? Te huyen, te esquivan, no quieren compartir y convivir contigo. Entonces regresemos a esta historia donde esta mujer no llevaba ni una semana ni dos en aislamiento, sino 12 largos años sin tener contacto con nadie. Sufrimiento físico por su enfermedad, sufrimiento espiritual por su condición según la ley de este tiempo que lo vemos en Levíticos, y sufrimiento social. Y como si todo esto fuera poco, sufrimiento económico, porque dice en el versículo 26 que había gastado todo lo que tenía y su situación fue empeorando, de mal en peor. Una mujer enferma, rechazada, sola y además pobre y sin dinero. Versículos 27 y 28. Ella, al igual que Jairo, conocía y había escuchado de Jesús y sabía el poder del Maestro. Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. En medio de su desesperación, esta mujer hizo lo inesperado. Se acercó apretujada entre esta gran multitud de personas, me imagino que tal vez cubriéndose el rostro para que no la fueran a reconocer, porque si así fuera, la hubiesen expulsado de ahí, la hubieran sacado de ahí y no la hubieran dejado acercarse a Jesús. De hecho, ni a Jesús ni a nadie, porque era considerada impura, inmunda, contagiosa y contaminada. En medio de su desesperación,
desesperación, esta mujer viene y determinada se abre paso entre la multitud, venciendo todo obstáculo, venciendo todo temor, venciendo todo lo que estaba en contra de ella en ese momento, porque había oído, había creído, ella sabía lo que Jesús podía hacer por ella. Ella no estaba ahí expectante a ver el siguiente milagro de Jesús, ella no estaba ahí para sorprenderse de lo que Jesús pudiera hacer o decir en el momento. Ella no era una más de la multitud, ella estaba ahí porque su fe, su creencia en el Señor de señores la llevó hasta este lugar y la armó de valor para hacer lo que hizo. Entonces, ella estaba ahí porque creía, porque tenía fe, porque tenía anhelo y deseo de ser sanada, restaurada. Y ella en su mente, versículo 28, pues pensó, dice, ella en su mente se decía a sí misma, si tan solo logro tocar sus vestiduras, su manto, su túnica, quedaré sana de este sufrimiento físico, quedaré libre de este sufrimiento espiritual y social al que he sido sometida y seré salva, porque en el Nuevo Testamento esta frase quedaré sana se traduce como seré salva. Y lo hace, lo toca. Miremos el versículo 29. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Al instante, inmediatamente el tiempo se detuvo y todo cambió al instante para esta mujer. Por primera vez, después de muchísimos años de sufrimiento, rechazo, dolor, esta mujer pudo sentir la sanidad, la libertad, la sanación, la salvación en el preciso momento en que se acercó y tocó al Maestro. Hay una gran diferencia, mis amados y amadas, entre ser parte de la multitud que escucha, que sabe de Jesús, a ser parte de los que se acercan, creen y conocen a Jesús. Es la fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, que rescata, libera, restaura y transforma. Y es el poder sanador de Dios el que nos hace libres. Al igual que Jairo, para su hija y para esta mujer, Jesús es la única esperanza para nosotros hoy. Para cada sufrimiento, para cada dolor, para cada situación, circunstancia que nosotros estemos viviendo o atravesando o cargando por años, Jesús es nuestra única esperanza. Yo no sé en qué situación te encuentres tú en este momento, si estás experimentando un sufrimiento físico, alguna enfermedad, quizás luchando con el COVID o con sus secuelas, o quizás estés en un sufrimiento espiritual, con una lucha, un pecado, una tentación que llevas años sufriendo, te sientas impura o impuro o inmunda, o quizás un sufrimiento social donde el no poder compartir con tu familia, con tus amigos, tal y como fuimos diseñados para nosotros vivir en comunión y en comunidad, te ha llevado a una soledad, un aislamiento que te ha llevado a la tristeza, la depresión y la ansiedad. Puede ser que tu sufrimiento en este momento sea económico, que hayas perdido tu trabajo, que tengas problemas con tu negocio, que se te hayan ido todos tus ahorros. Yo no sé cuál es tu situación actual. Lo que yo sí sé es que para cualquier tormenta que estés atravesando en este momento, Jesús es la respuesta y es nuestra única esperanza. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en cosas pasajeras, en cosas no duraderas, ponemos nuestra esperanza y pensamos que nuestra respuesta está en un mejor trabajo, en un mejor doctor, en una vacuna, en un mejor gobierno, en un mejor presidente, pero déjame decirte que una vacuna no es todopoderosa, un mejor gobierno no es omnipresente, omnipotente, un mejor doctor no tiene el poder sanador y restaurador que tiene Jesucristo. Quizás un mejor trabajo no es algo eterno
como lo es nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude a entender y a saber lo que esta mujer sabía muy bien. Necesito acercarme, necesito creer, necesito tocar a Jesús, que hasta el viento le obedece, que hasta los mares se someten, el que tiene el poder para expulsar demonios, para sanar enfermos y para salvar al mundo entero. Marcos 5, versículos 30 y 32 dicen que Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Mira lo interesante de esta historia y de estos versículos. Mira que en un mar de gente apretujada a su alrededor, Jesús se detiene y pregunta: ¿quién tocó mi túnica? Que hasta los discípulos, sus discípulos le preguntan: pero Señor, estás caminando entre esta gran multitud, ¿cómo es que haces esta pregunta si somos muchos los que estamos a tu alrededor? Varios puntos que resaltar. El primero, la falta de entendimiento de los discípulos y de respeto y hasta de sensibilidad a la pregunta del maestro. Le hablan como si Jesús hubiese hecho una pregunta tonta, una pregunta fuera de lugar, absurda. En vez de tomar esta actitud de ver por qué el Señor se había hecho esta pregunta y por qué el Señor estaba interesado y quería saber quién entre la multitud había acabado de tocar sus vestiduras. Jesús entonces, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, porque su poder está en él, y él sintió cuando este poder divino salió de él. Se detiene atendiendo a este toque, a este acercamiento, a este llamado y a la búsqueda de esta mujer por la sanidad y la salvación que solamente Jesús podía darle. ¡Wow! Pensemos en esto por un momento. En medio de una pandemia global, de una crisis mundial, de una crisis médica, social, moral, económica, Jesús se detiene por tu necesidad, se detiene por ti y se detiene por mí. Él se detiene por todo aquel que con fe se acerca y le busca. Al mundo le interesan las multitudes, a Cristo le interesas tú. Nuestro Dios es un Dios personal y te invita hoy a confiar en Él. Sí, hay millones de problemas, hay millones de necesidades y crisis mundiales ante las cuales nos sentimos impotentes, como vimos acá, la impotencia de los discípulos ante la catástrofe natural de esta tormenta en medio del mar, como la impotencia de este hombre luchando contra poderes espirituales sin poderse liberar, como esta mujer luchando por muchos años ante esta enfermedad. Y no podemos dejar a Jairo por fuera, que está observando todo esto y que se encuentra luchando contra el temor de que su hija muera. En medio de muchas necesidades, de muchas crisis, de mucha gente, Dios se detiene por ti, a Él le importas tú, y cuando te acercas, crees y confías, Dios tiene toda su atención puesta en ti y en tu necesidad. Él no es un Dios distante, Él es un Dios personal, amoroso y misericordioso. A Jesús le importa tanto el líder de la sinagoga, como su hija, como esta mujer, como el pobre, como el rico, como el joven, como la mujer, como el hombre, el rechazado, el solo. A Él le importas tú. Marcos 33. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho.
Esta mujer sabía lo que había acabado de pasar al momento en que tocó a Jesús. Sabía que Él ya la había sanado y la había liberado de todo su sufrimiento. Dice que asustada y temblando, así como los discípulos quedaron después de que Jesús con su voz reprendió al viento y calmó las olas, asustada y temblando también quizás porque el Señor se había dado cuenta, ella había sido sorprendida de que era la que había tocado su túnica cuando quizás quería pasar desapercibida. Sin embargo, era necesario que la mujer no quedara en el anonimato. Era necesario que este milagro, este acto de fe, este acto de poder de nuestro Dios no pasara desapercibido y quedara oculto. Dice que ella cae ante los pies de Jesús y le confiesa todo delante de él y de esa gran multitud, porque sabemos que estaban todos ahí y porque probablemente esta gente al verla a ella acercarse, tocar a Jesús, en ese mismo instante pensaba, pero ¿qué hace esta mujer impura tocando a Jesús y tocándonos a nosotros? Nos va a contaminar. Pero aquí está la belleza, la esencia de esta historia. Cuando la gente impura, cuando la gente enferma, inmunda, rechazada, se acerca a tocar a Jesús, Él no tiene temor de su condición. Por el contrario, Jesús vino por los quebrantados, por los enfermos, por los que sufren y los invita a venir a Él. No como desearíamos estar, sino tal y en la condición en la que nos encontramos. Él no vino por los limpios y los puros, Él no vino por los sanos, Él vino por los pecadores. Lucas 5, 31 y 32, esto es lo que dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Además, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Y es por eso que vemos que esta mujer confesó delante de todas estas personas lo que Dios había hecho por ella. Nosotros no debemos tener temor, no debemos callar lo que Dios ha hecho por nosotros. En otras palabras, el Señor... que el Señor se detuviera e hiciera que esta mujer se identificara entre la multitud fue totalmente intencional. El Señor quería tener una relación personal con esta mujer y no simplemente que ella regresara a su casa sin decirle nada al Señor y el Señor no saber, que la había sanado con su poder y seguir caminando entre la multitud hacia la casa de Jairo. No, Jesús quería esta interacción, quería este contacto personal, esta comunión con esta mujer, porque Dios es un Dios relacional, es un Dios individual que le importas tú y le importo yo y le importan las personas. Sigamos, estoy corriendo porque ya no es un mini devocional, ya vamos en 22 minutos. Marcos 5:34 dice: y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Jesús la llama hija, y es que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha elegido, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién nos condenará? Nada, ni nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios. Romanos 8:31 al 39. Tu fe, creer, confiar en la voluntad perfecta de Dios para tu vida es lo que necesitamos poner en práctica para nuestras vidas hoy. Esto no significa que porque creemos y tenemos fe, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir, no vamos a pasar necesidades y que porque todo lo que declaremos se va a hacer tal y como lo digamos. No, esto no es lo que la Biblia enseña y es una enseñanza falsa del Evangelio de prosperidad que te dice que no vas a sufrir, que no vas a pasar necesidades, que ningún virus te va a tocar, que no te vas a enfermar, que lo que vas a ser próspero o próspera en todo lo que quieras y digas y anheles y desees en tu corazón.
esto no es lo que la Biblia nos enseña. La buena noticia del Evangelio va muchísimo más allá de eso, muchísimo más allá de que Dios sanará todas tus enfermedades y te dará todo lo que tú pidas como si fuera una varita mágica. La buena noticia del Evangelio es que Dios te ama, que Dios te perdona de todos tus pecados, te rescata de una vez y para siempre. La buena noticia del Evangelio es que Dios es tu creador y te adopta como tu hijo, como su hija, y te restaura por toda una eternidad con Él. Allí donde dice que no habrá más llanto ni dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, y reinaremos juntamente con Él. Luego le dice, ve en paz, esa paz de Dios que es la que nos permite seguir adelante. No importa lo que el futuro traiga, Dios va abriendo camino enfrente de nosotros, y no importa lo que nosotros tengamos que atravesar, esa paz de Dios va con nosotros, irá contigo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad y el sufrimiento, Jesús está siempre obrando y su paz está siempre presente. 35 y 36. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no temas, no tengas miedo, solo ten fe. Mientras que sucede todo esto con la mujer, es sanada, restaurada, salvada y se va en paz, Jairo sigue observando, cada vez más ansioso por llegar con el Señor a la casa donde está su hijita moribunda. De repente le llega la noticia que ningún padre quiere escuchar, que su hija acababa de morir. Y el Señor, que todo lo sabe, le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Efesios 4, 6 y 7, no se preocupen por nada estén afanosos, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y así experimentarán esa paz que supera todo entendimiento. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivamos confiados y creamos en Cristo Jesús. 37 al 40 dice, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había, muchos llantos y muchos lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Versículo 40, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Al llegar a la casa había mucha gente haciendo alboroto, llorando, añadiendo más dolor y nada de alivio a la situación. El Señor entonces transmite esperanza total, una esperanza auténtica, y dice, la niña no está muerta, solo duerme. Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija. Es más, acababa de experimentar, acababa de ser testigo ocular de la sanidad de esta mujer que llevaba enferma muchos años. Pero ahora era necesario que este líder de la sinagoga local experimentara y supiera que Jesús también tenía el poder para resucitar, para levantar a su hija entre los muertos, y que en el Señor había sanidad, salvación y vida eterna. Ahora, toda esta gente, al escuchar lo que Jesús dijo, se burlaron de él. Dice la palabra que se rieron, no creían. Por lo que el Señor los mandó a cambiar, como diría una amiga mía, los mandó a salir del lugar. Y porque por un lado no estaban colaborando para nada en la situación, y segundo, esta incredulidad
y este alboroto que tenían en este lugar solamente servía de obstáculo para la manifestación plena del gran poder de Dios. Por lo tanto, Jesucristo dejó solo a los padres de la niña y a estos 3 discípulos que formaban parte de su grupo más íntimo, Pedro, Santiago y Juan, los mismos 3 que estuvieron presentes y lo acompañaron en el monte Getsemaní a orar y también en el monte de la transfiguración. El número 3 tiene un significado, pero no tengo tiempo, después lo podremos ver. Sin duda, estos 3 estaban siendo testigos acreditados de todo lo que Jesús estaba haciendo y estaban siendo formados, capacitados para cosas más grandes y tareas más especiales más adelante. Últimos versículos 41 y 42 dice: la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Qué bellas palabras. Las palabras de Jesús en su lengua original, pronunciadas con dulzura, con cariño, con cuidado y con amor. El Señor le dice, Talita cum, niña, levántate. Como un padre o una madre le dice a su hija en la mañana al despertar, niña, levántate. La Biblia habla de los que duermen, refiriéndose a los creyentes que han muerto en Cristo. Primera de Timoteo, de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creeremos que traerá consigo a los que durmieron en él. Esta es una tremenda revelación. Y esto que leemos aquí en estos versículos, un tremendo milagro de resurrección en privado, sin alboroto. El Señor no necesitaba que todos fueran testigos, como muchas personas hoy que quieren que todo el mundo sepa lo que hacen, que todo el mundo los sigan, que todo el mundo los vea y que las multitudes sepan qué son capaces de hacer. Jesús no necesitaba ese tipo de fans o de seguidores. Acá el Señor vence una vez más con su gran poder a la muerte, porque Cristo tiene el control y tiene el poder sobre todo lo habido, lo creado, lo habido y por haber en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que para el Señor no hay imposibles. Ahora, esto que acabamos de leer, mis hermanos, es para que cuando nuestra fe sea probada, cuando nuestra fe flaquee ante los obstáculos que la vida nos presenta, recordemos la grandeza de nuestro Dios y nuestro Señor y anhelemos esta bendición gloriosa de vivir una vida plena por los siglos de los siglos y en la eternidad con Él. Este mundo tiene muchas aflicciones, pero no fuimos creados para vivir en este mundo una eternidad. Aquí estamos por corto tiempo, quizás 70, 80, 90, hasta 100 años. Pero la eternidad con Cristo no se iguala a lo que allá nos espera. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que vuelvan a leer estos versículos y reflexionar en ellos y las verdades que en ellos hay para nuestra vida hoy. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana para otro devocional de la palabra de Dios.